porque no ocurre eso. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, ¿cómo llevas este clima tan extraño que tenemos? Porque Bueno, estaba viendo casi 17 grados, pero viniendo a la radio estaba fresquito. sí. A mí me viene bien porque estaba, como dice Tita Merelo, con la tos. Hay un tango que ella dice, estoy con la tos. Bueno, Claro, sí. pero bueno, me viene bien este clima un poco más agradable, sí, efectivamente, dentro de un clima de tanta malaria que tenemos con este gobierno oscurantista. Yo me ¿sí? ocupo de llevarte a la malaria, Juan Carlos. Bueno, Mirá, cómo no. te propongo comenzar con alguna reflexión en relación a lo que va a ocurrir dentro de un rato. Está pautada para las 8 de la noche. Cadena nacional del presidente Javier Milei sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, algo que adelantó, trascendió un poquito, pero nos llamó la atención leer algunos cronistas dieron a conocer parte del contenido que tendría y además de la reforma concreta de la Carta Orgánica, haría referencia a los gobiernos, a los últimos gobiernos peronistas, y La Nación está publicando la palabra sanguinaria. Sería una conferencia de prensa sanguinaria de parte del presidente Javier Milei. ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué pensás? Expectativas son todas, como vos dijiste, te llevo a ¿qué me dijiste? Sí. Te llevo a la malaria. Sí. Bueno, entramos bien, estamos en zona de malaria, no es que tenemos que entrar hoy. Esa es la pura verdad, es la fase que estamos viviendo y bueno, y por eso tenemos que resistir y pensar en una perspectiva distinta, incluso en el plano de las ideas, que es lo que intentamos hacer todos nosotros. Yo creo que hay una cuestión de fondo, que es la propia ley, y después todo lo que lo rodea, desde el punto de vista comunicacional y del discurso del presidente. La ley es una ley exigida y reclamada por el Fondo Monetario Internacional. Ustedes fíjense que hace 15, 20 días no existía esto y repentinamente apareció y quedó claro que era un reclamo de Cristalina y del Fondo Monetario Internacional, lo cual no quiere decir que el propio gobierno, el propio Milei tenga la misma convicción que el fondo. Y lo que se intenta acá es eliminar toda perspectiva de que la política monetaria del país tenga un compromiso con el desarrollo económico y social de la nación. Claro. Entonces, separar la política monetaria es que exclusivamente el Banco Central se dedique a lo que ellos llaman la estabilidad de la moneda, pero lo principal es mutilar la reforma que se hizo, creo que fue en el 12, yo era diputado nacional, tuve cuando la anunció la presidenta de la Nación en el informe anual al Congreso. Entonces lo que se intenta es eso, tiene algunos agravantes, que es lo que quieren hacer con el famoso modelo peruano, que el presidente del Banco Central sea virtualmente inamovible, que es lo que hay en Perú. Cambian los gobiernos, entre paréntesis, ese sistema en Perú no ha establecido ninguna estabilidad. Claro. Perú es un ejemplo patético de inestabilidad política y social. Lo único que hay estable es el Banco Central como garante del establishment, ¿no es cierto? Y alejado de cualquier política económica y social. O sea, de alguna manera sería blindar por lo menos una parte del modelo ante un posible triunfo de un gobierno popular. Sí, una parte sustancial, como es la política financiera y monetaria, ¿no es cierto? Porque vos fijate que incluso en Brasil, que no tiene una carta orgánica así, sin embargo, hasta que no cambió el presidente del Banco Central, que era inmutable, hace muy poco tiempo Lula tenía bastantes limitaciones para poder gobernar, ¿no es cierto? La otra cuestión que vos suscitaste, que es el tema de la comunicación, yo creo que está ligado no solamente a los desequilibrios emocionales del presidente, que yo creo que existen, sino a una deliberada actitud violenta y agresiva, copiándose de lo que hace el presidente Trump, aunque él tiene este presidente su propia vocación, de extremar
esa cuestión violenta, agresiva, descalificante. Eso yo creo que es también una cosa elaborada para polarizar la sociedad en un momento en que está deteriorándose ante la sociedad y ante el pueblo la imagen del presidente y la aprobación del presidente de la nación ante su pueblo. Entonces, creo que apuesta a lo que aquí él cree que le dio resultado, que es polarizar, tratando de que su violencia, sus posiciones extremas y descalificantes contacten con cierta disconformidad y descreimiento que hay en una parte de la sociedad y la atraiga hacia esa política. Eso es lo que hizo con Lula, que para todos nos resulta una barbaridad, y lo es, pero tiene yo creo, una raíz, una búsqueda de generar ese tipo de acontecimiento. Y ahora podría presentar la ley, pero no, dice sanguinaria y claro. Todo eso yo creo que forma parte de una estrategia. Veremos cómo le va con esa estrategia. No creo que haya que pensar que esa estrategia inevitablemente es exitosa. Claro. Más bien, yo creo que va a seguir desgastándolo, porque no se puede escindir todo eso de lo que le pasa en la vida cotidiana al pueblo, de lo que pasa con la realidad. Sí. Y la realidad es muy adversa para el pueblo. Se me ocurre, Juan Carlos, que es muy difícil separar o no pensar, cuando trasciende que se va a referir a los últimos gobiernos peronistas, que algo tendrá que ver la decisión de Cristina Fernández de Kirchner y su equipo de abogados de hacer la presentación a las Naciones Unidas en relación a a su prisión y fundamentalmente a la inhibición para ser candidata, ¿no? Es muy posible que esta palabra sanguinaria aparezca vinculada a esta cuestión. Sí, efectivamente, porque todo eso también forma parte de la disputa ideológica y cultural. O sea que es la disputa por la opinión pública. Ni más ni menos. Por eso la batalla cultural es una expresión gramsciana que yo siempre digo, este tipo no leyó ni una letra de Gramsci, pero tienen claro que hay una disputa cultural por la opinión pública, y creo que aquí, con la actitud de Cristina, se puso de manifiesto en el orden del día la ilegitimidad de lo que se está haciendo con Cristina, la proscripción política, en fin, la represión que hay a Cristina, la represalia, quiero decir, la persecución. Bueno, represión también, ¿no? De alguna forma. Sí. Hablando de represión, yo francamente me parece que quisiera decir dos palabras sobre esta norma al principio dije oscurantista, es una expresión que a mí me gusta mucho, sobre la represión a los extranjeros, ¿no? La capacidad, la facultad de expulsar. Mira, yo creo que no hay que subestimarlo. A ver. Y no asignarle solamente una cuestión de desviacionismo de la opinión pública, que por supuesto siempre lo fue. Pero si nos remitimos un poquito a la historia, como decía Cervantes, como maestra de la vida, fijémonos lo siguiente. Este tipo de leyes enseguida nos remite a la ley Cané, la ley 4144 de expulsión de los extranjeros, 1902. ¿Cuál es el tema que yo creo que hay que asignarle importancia? Último momento, la presidencia de Julio Argentino Roca, que era, el gran líder del proyecto oligárquico, y que en su primer presidencia tuvo algunos matices, como la ley 1420, y un gran conflicto que tuvo con la Iglesia Católica, precisamente por la creación del registro civil y sacarle a la Iglesia la facultad de certificar el nacimiento, el casamiento y la muerte de las personas. Entonces, a partir de ahí, de esa ley, vienen gobiernos claramente, continuidad de gobiernos oligárquicos, ¿no? Viene el gobierno de Quintana, viene el gobierno de Figueroa Alcorta, o sea, gobiernos oligárquicos reaccionarios que tienen que enfrentar un crecimiento de las luchas sindicales
que estaban impregnadas del anarquismo y del socialismo. Recién más tarde, después en el 21, vinieron los comunistas. Pero en esa primera parte hubo un auge de la lucha sindical, y al calor, yo diría, en el marco del clima que creó la 41-44, esos gobiernos oligárquicos lo que hicieron fue ir a una cosa absolutamente represiva de la protesta social. Bueno, que yo diría que culminó, en todo caso, aunque nunca se terminó, en el 19 y en el 21, con las grandes represiones de esos 2 años a los peones de la Patagonia y la Semana Trágica. Y la Semana Trágica, claro. Claro, lo que quiero significar es que esa ley, la ley Cané, que era un senador que se hizo famoso por el libro Juvenilia, pero era un senador de la oligarquía reaccionaria que creó esta ley, creó el clima, fue creando el clima ya no solo xenófobo, sino un clima represivo, coercitivo y represivo, que es lo que efectivamente se practicó. Por lo tanto, hoy por hoy, yo diría que entonces no solo tiene un sentido desviacionista, que siempre lo tienen estas cosas racistas y xenófobas, para que la sociedad, para que el pueblo, en vez de discutir que la pasa muy mal con los salarios y que no llega a fin de mes y con el endeudamiento, discuta sobre estas cuestiones, yo diría, raciales y de los extranjeros. Pero no, lo más grave es que va corriendo la frontera hacia la justificación de la represión a la protesta social. Está muy bien. Alguien me decía algo similar, no lo charlamos aquí al aire, pero fuera de aire tenía una conversación sobre lo que ocurrió en estos días en relación a ciertos atentados en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires, tapando murales del Che Guevara, atentados contra algunos espacios de partidos políticos de izquierda, algo que estuvo ocurriendo ahí. Y en mi reflexión yo no le terminaba de dar la importancia que tenía, y alguien hizo una reflexión muy similar a la tuya, diciendo, bueno, de esta manera, muy parecido a eso, empezó Tacuara, que después, bueno, se convirtió en una instancia represiva mucho más fuerte, ¿no? Pero las primeras represiones tenían que ver con espacios políticos no identificados necesariamente con el gobierno, claro. Yo lo vi en el colegio secundario, estudiaba en el Nacional 8, en el Roca, precisamente, mirá qué casualidad, y efectivamente había un grupo de Tacuara. Hay que decir que ese grupo de Tacuara, una parte siguió hacia un nazifascismo y otra parte fue hacia un nacionalismo revolucionario, ¿no es cierto? Esto se partió, pero en su raíz, que impulsada por algunos grupos del ultracatolicismo de ultraderecha, yo diría cursillista, franquista, tenían ese componente anticomunista, antisemita, ¿no es cierto? Y represivo, y violento, sí, efectivamente. Puede ser también un antecedente, sí. Juan Carlos, mira, pensaba, pero mira cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Como decía Pancho Ibáñez, porque pensaba hacerte una última pregunta en relación a un hecho que se cumplió ayer, se conmemoró ayer, que es el 60 aniversario de la Noche de los Bastones Largos, en un momento de tanto ajuste, tanto achique a la educación, a la ciencia y la tecnología. Justamente ayer hubo una movilización de investigadores y científicos en el polo tecnológico ahí en el barrio de Palermo, en el marco del aniversario de la Noche de los Bastones Largos, y quería preguntarte, ¿no? Bueno, ¿qué punto de contacto encontrás entre lo que fue la Noche de los Bastones Largos, la represión a la ciencia y a la universidad en ese momento, con lo que está pasando ahora? Y te lo pregunto también como director del Centro Cultural de la Cooperación, un espacio que fomenta además la investigación, la cultura, la ciencia, etcétera. Yo creo que hay un punto de contacto, yo como diría, nodal, central, que estos son actitudes políticas. Aquel era un gobierno dictatorial, el de Onganía, que venía de un golpe de Estado que había expulsado al presidente Ilia,
y este es un gobierno que tiene legitimidad de origen. No creo que podamos decir que tiene legitimidad en el desarrollo de su función pública de gobierno, pero sí de origen. Esa, en todo caso, es una diferencia que no se puede dejar de señalar, pero en la esencia ideológica, cultural y en el objetivo político es muy similar, igual, que es el de alterar el proyecto de país. Porque la ciencia, la tecnología, como la educación y la cultura, forman parte de un proyecto de país autónomo que reivindica y se nutre de su propia cultura, de su propia historia, y que consecuentemente despliega un proyecto en la que la ciencia y la tecnología tienen que ser un atributo determinante para el desarrollo social, industrial, agrario, de servicios, etcétera, etcétera, y que entonces todo eso se potencie y sea un país autónomo. La liquidación, porque de eso se trata ahora, como lo intentó hacer la noche de los bastones, es precisamente abortar el proyecto de país autónomo independiente para que sea un país dependiente y subordinado de los grandes poderes mundiales. En este caso, ahora, muy particularmente del Estados Unidos de Donald Trump. O sea que se trata de mutilar, de dañar la ciencia, la tecnología, a nuestros jóvenes investigadores, a nuestros no jóvenes investigadores y científicos, que es un atributo notable que se construyó en la Argentina y que se intenta destruir. Lo que pasa que yo creo que así como la educación pública y la universidad pública está siendo muy dañada, también existe una reserva fenomenal en todos esos sectores que resiste, que lucha, que no va a morir, que no se va a dejar matar, que va a resistir y que entonces en algún momento vamos a lograr recuperar el proyecto de país, incluyendo a la universidad pública y al mundo de la ciencia y la tecnología. Muy particularmente hay que pensar en los jóvenes, ¿no? Que es el principal centro del ataque. Juan Carlos, gracias como siempre. Nos reencontramos la semana que viene, que hablando de resistencia promete ser bastante movida. Recordemos, está todavía o por ahora convocado para el 6 de agosto el tratamiento de la ley de extranjerización de tierras, así que seguramente habrá mucho de qué hablar la semana próxima. Un abrazo grande. Sí. Chau. Juan Carlos Junio.